Entonces, ¿por qué tenemos que beber la sangre de Yeshua? ¿Y por qué tenemos que comer la carne de él? ¿Qué animalada es eso? ¿Qué animalada es eso? Bueno, no es ninguna animalada. Vamos al primer Pesaj. Primer Pesaj, el pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Entonces sufrió Egipto todo tipo de plagas. Y cada vez que lo iba a liberar Faraón, Yahweh le endurecía el corazón. Faraón quería liberarlos y Yahweh le endurecía el corazón. Y le decía, no lo voy a dejar ir. No sabía ni por qué decía, era un NPC, por supuesto. No, ese no era un NPC, ese era un playable. Era tan playable que Yahweh le endurecía el corazón. Sí, ese no era un NPC. Ese era un jugador importante. Estaba el Faraón y Moisés. Eran los dos importantes. Uno hacía de malo y otro hacía de bueno. El malo que lo quería largar, cuando le decía, ve, y venía un poder de arriba y le tomaba el corazón y decía, no voy a dejar salir a tu pueblo. No sabía ni por qué lo decía el tipo. Seguro que la esposa le decía, pero dejar eso, pero si son rebagos no quieren ni trabajar, porque si trabajan como trabajan hoy, ustedes miren cómo trabajan hoy ese pueblo. Y fíjense cómo trabajan. Si trabajan como trabajan hoy, dice, déjalos ir, si no sirven para nada, déjalos ir. Y entonces el varón decía, sí, lo voy a dejar ir. Sí, decidí dejarlos ir. Entonces dice, he decidido No, qué hijos de puta, dice, no los voy a dejar ir. Él no sabía ni por qué decía, porque venía un poder y lo tomaba, y le tomaba la mente. La Biblia lo dice, y Yahweh le endurecía el corazón. Wow, ¿cómo los cristianos no pueden entender eso? No lo pueden entender. Está más allá. Yahweh permite, dice, pero no puede endurecerte el corazón. No, pendejo, no. Yahweh te lo va a ablandar si quiere. Y te lo va a endurecer si quiere. Porque va a hacer lo que se le cante sus sagradas pelotas. Eso va a ser, nada más. O gónadas. O varios, porque debe tener todo. Eso va a ser él. Eso va a ser él. No va a ser lo que tú pensás que va a ser. Tú piensas que va a ser. El pobre de Faraón no tuvo opción excepto hacer lo que hacía Yahweh, endurecerle el corazón. Entonces, en la última de todas las plagas, Yahweh le dijo al pueblo de Israel, a Moisés y Moisés al pueblo de Israel, búsquense un cordero de menos de un año, o de un año para abajo, y quiero que lo sacrifiquen. En esa época, en la historia de los egipcios, si es que es verdad, no estaba yo ahí, yo no estuve, pero si es que es verdad, ellos no comían cordero y lo tenían como un animal sagrado, el cordero. Justamente a este pueblo se le ocurre sacrificar a uno de sus animales sagrados. No solamente sacrificarlo, comérselo. Y no solamente comérselo, manchar sus puertas con sangre, así como diciendo, de esto de sagrado no tiene nada, nosotros nos lo vamos a comer. Es como en la India, de golpe, la orden de sacrificar vacas que ellos no comen. Vieron que las vacas en la isla son sagradas, son las vacas sagradas. Entonces, eso los provocó más a los egipcios. Pero bueno, hubo egipcios que crecieron y hicieron eso, dice la Torá. Pero de todas formas, ¿cuál es el significado? ¿Por qué Dios siempre tan sangriento y pedía sacrificios? Realmente sí, era sangriento y pedía sacrificio, pero en este caso, ese cordero era símbolo de lo que él iba a hacer más adelante. Ese cordero, el cordero de Pesaj, es el cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Pero ese cordero, para quitar el pecado del mundo, que lo quita, pero para que sea efectivo en las personas, uno tiene que consumirlo, ese cordero. Y consumirlo, la carne, beber su sangre en representación de vino, pero en ese momento había que teñir con su sangre la propiedad de su casa, de donde uno entraba a la casa. El ángel vengador, que era Yahweh también, cuando veía la marca en los marcos de la puerta, veía la sangre del cordero. ¿Estamos de acuerdo, no? Y eso era lo que lo detenía. Nunca se pusieron a pensar ustedes por qué. ¿Por qué? O es un Dios extremadamente sangriento y dice, estos tienen sangre,
Entonces paso y si no encuentro sangre, si no encuentro sangre, como ese texto, no lo tengo para hoy, pero un texto tan bueno que dice, maldito aquel que no moje su espada con sangre del enemigo. O sea que Dios te maldecía si no ibas a matar al enemigo, te maldecía. Maldito el que retraiga su espada de la sangre del enemigo, imagínense. Entonces, ese, que muchas, casi que estoy de acuerdo con ese texto, pero sacando eso. La sangre que veía que venía el ángel destructor, por llamarlo así, ¿qué era? ¿Por qué? ¿Por qué si veía sangre de un cordero, no entraba a la casa a matarte el primogénito? Porque justamente esa sangre significa la sangre de Yeshua, ese mismo Dios vengador muerto. A ver si entendieron lo que dije, porque no es lo que dice el cristianismo. El ángel vengador veía la sangre del Dios vengativo, no de un cordero. No es de un cordero. El cordero es un símbolo. Cuando Juan el Bautista vio al cordero, a Yeshua, dijo, este es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando el ángel vengador en el primer Pesaj veía la sangre, no decía, esta es la sangre de Jesús que le perdona sus pecados. No es el símbolo, si no, no has entendido nada. Es el símbolo de un Dios destructor muerto. Ese cordero tenía que morir. O muere el creador o morimos nosotros. Los dos no podemos coexistir desde el momento de que el mismo creador nos maldijo. No podemos coexistir porque el Señor creador nos maldijo. Entonces acá viene la pregunta. Viene una pregunta que les voy a hacer a ustedes. ¿Quién es nuestro real enemigo? Creo que ya la respondí, pero bueno, vayan pensando, ¿quién fue y quién es nuestro real enemigo? No hace falta que me respondan ahora, le hace otra pregunta. Los cristianos van a decir, yo, ¿quién? Satanás, Lucifer, el ángel caído. ¿Qué cristiano no va a decir eso? Dígame. Ok, y ustedes piénsenlo, ¿quién es nuestro enemigo? Porque ese enemigo había que matar. O ese enemigo nos mataba a nosotros. Dos opciones, así, dos opciones. O cazamos al enemigo, o el enemigo nos cazaba a nosotros. Por eso Pablo inteligentemente, ¿dónde lo puse? Pablo inteligentemente dice, esperen, que tengo que leer de vuelta esa cita un poquito. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan, matzá, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, la muerte, hasta que venga Él. Dice, no importa cuando venga Él. Dice, ustedes anuncien la muerte de Él. ¿Por qué? Porque en su muerte está la vida. Ahí fue cazado el monstruo. Ahí fue cazado el asesino. Ahí fue cazado el vengador. Esa es igual que el símbolo en Israel. Vinieron las serpientes. Vino Yahweh con sus hijitos. Todas esas serpientes ardientes empezaron a morder al pueblo y moría la gente. Y le dice Yahweh, hacete una serpiente, no hacete un cordero, una cruz. No, hacete una serpiente de bronce. Y todo aquel que mire la serpiente cazada, porque puesta una serpiente, si tú ves una serpiente clavada en un cobre, ¿la serpiente cómo está? Está muerta, cazada. Uno la casé y las pone ahí la serpiente. No es que era una jaula. No le dijo, hacete una jaula y poneme una serpiente dando vueltas. No, pone una serpiente en un asta, que significa que está clavada la serpiente, cazada la serpiente. Cuando vos ves, la serpiente te picó o te mordió, como quieran decir. Dice que mi mamá me decía, las serpientes no pican porque no tienen pico, bruto. Las serpientes muerden. Pero parece que tanto repetirlo nosotros, los brutos, la Real Academia lo aceptó. Aunque la serpiente no tenga pico, pica. Está interesante eso.
Nunca va a decir la gallina me mordió. Nunca va a decir, ni tampoco va a decir que un perro me picó. La Sofi me picó. No, no, pero sí, la serpiente que no tiene pico, esa pica. Pero bueno, dejémosla. Pero está tanto, lo usamos tanto, abusamos tanto de eso que dice la Real Academia Española. Ok, si la serpiente pica y listo. Ok, entonces, los picados por la serpiente sin pico tenían que mirar a la serpiente mayor, cazada, colgada, muerta, y eran salvos. ¿Por qué? Porque el símbolo es nuestro enemigo mayor, Yahweh, nuestro creador, está muerto. Por eso Pablo dice, anuncien la muerte, no anuncien el regreso. El regreso, no te preocupes, anuncia la muerte, porque en la muerte de Él está nuestra vida. Él era nuestro enemigo, Él era el maldito que nos maldijo. Palabras fuertes estoy diciendo, por las dudas. Los cristianos están que se mueren. Dice, el que nos maldijo fue Lucifer. No, pendejo de mierda, no, idiota. El que te maldijo ahí fue tu pastor estúpido que te enseñó eso. El único que nos maldijo, el único que tiene poder para maldecirnos, el que nos trajo la muerte, el que nos sometió acá, ese tenía que cazarlo y matarlo. Por eso murió. Entonces, ¿qué dice Pablo? Vuelvo a leer porque pero nadie entiende estos textos. Pablo dice, así que, pues todas las veces que comieres este pan, ¿por qué comemos? Porque es la victoria sobre nuestro enemigo. Y Yeshua te lo dice, el que no coma, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Que ese Hijo del Hombre que vino, había que matarlo y comerlo. Y tomar su sangre. Dice, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No podemos ser salvos si adoramos a un Dios que nos maldijo porque es nuestro enemigo. Nosotros deseamos la muerte de ese Dios. Entonces, cuando ese Dios vino y murió, decimos, te cazamos. Tú eras la maldita serpiente que nos picó y nos maldijo. Por tu causa morimos, por tu causa pecamos, por tu causa vivimos sometidos a todo tipo de inmundicias en esta tierra. Tú tienes que morir. Y lo que menos podemos hacer es clavarte una terrible corona de espina en la cabeza. Eso es para empezar. Después varios latigazos, de lo más fuerte que se pueda pegar. Y eso no es nada, eso no es nada. Y después te vamos a colgar de un árbol ahí. Es lo mínimo que podemos hacer por vos. Entonces vamos a decir, esa es nuestra victoria. Nuestro enemigo mayor lo cazamos. Pero no estoy inventando nada yo. Esa es la doctrina de Elohim. Dice, miren la serpiente colgada. Como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Pero si yo no acepto, miren esto, si yo no acepto que mi Elohim creador es un maldito, que me maldijo, y no acepto que murió, entonces no puedo recibir vida eterna. Porque yo tengo que entender, te lo dice el mismo Elohim, si tú no crees que yo vine a morir por ti, porque si no el que tenía que morir eras tú, pero no por tu culpa, sino por mi propia culpa. Yo vengo a morir. Y tú tienes que comer mi carne en representación de que me estás comiendo y es una victoria sobre mí. Y tienes que tomar mi sangre porque es una victoria sobre mí, pero ahora mi sangre es diferente. Tiene una vida que si vos la tomás, te va a dar vida eterna. Entonces, si yo no acepto eso, voy a estar muerto hasta que no acepte eso. Eso le pasa a los judíos. Ellos no aceptan a Yeshua, no lo aceptan a ese Mashiach, entonces están muertos, no tienen vida en ellos. Hasta que digan, lo aceptamos, hasta que no digan, Baruch Adonai, no me acuerdo cómo carajo decía, bendito es aquel que viene en el nombre de Yahweh, hasta que no digan eso,
y lo acepten, tienen que comerlo. Y tienen que decir, acepto. ¿Saben qué tiene que decir cada persona en la tierra? Acepto que el Elohim creador murió. Y que fue la maldita serpiente que me condenó. Y por eso él mismo tuvo que venir a morir y a vivir como nosotros. Y tenemos que participar de comer a ese enemigo. ¿Lo entienden lo que les digo? Miren que Yeshua avanza más, porque uno podría decir, si yo acepto que Jesús murió por mí, no es suficiente. Dice, tienes que comer mi carne y beber mi sangre, aunque sea simbólicamente. ¿Y cómo lo hacemos? Porque si tuviera así, es verdad que le sacaría un mordisco. ¿Qué dije? De verdad se merece que le saque un mordisco, es verdad. Y chupemos la sangre, de verdad, y sabiendo que esa sangre no es como la nuestra. ¿Te imaginas ahí Juan metido y recostado, pero quería un poco de sangre? Si tomabas esa sangre, te resucitabas como él después, cuidado, que él tenía una sangre especial. Que nadie se dio cuenta de lo que estaba diciendo. Si alguien le hubiera hecho caso, tomaban un poco de sangre de ese y todo, morís y resucitás, morís y resucitás. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Ok. ¿Cómo simbolizamos esto? En Pesaj. En Pesaj. Por eso yo les dije, este es el último Pesaj que como pan sin levadura. No, estaba equivocado. Y Yahweh me hace entender que no, estoy diciendo pavada. Lo tengo que comer sin levadura porque representa muerto, representa ese cuerpo muerto de Yeshua, sin vida de Yeshua. Si yo le pongo levadura, ya se representa un Yeshua vivo. Él quiere que me lo coma muerto y que me tome vino en representación y sepa que lo que estoy comiendo. Por eso cuando nosotros tenemos nuestra representación, yo les digo, yo no creo en la doctrina de la transubstanciación de la Iglesia Católica, de que en realidad esa sangre se convierte en sangre real, pero la verdad, yo me lo pienso, yo sé que no se convierte, pero yo digo, esta es tu verdadera sangre. Y lo tomo más que un símbolo, lo tomo como un símbolo de victoria. No sé cuántos de ustedes, bueno, yo a ustedes les digo más o menos esas palabras, pero no sé cuánto lo procesan en su mente. Cuando tomamos Pesaj, yo como ese pan pensando que me estoy comiendo un pedazo de cadáver de Yeshua, pero por maldito. Vuelvo a repetir las palabras, por maldito. Por eso me lo como. Y después me bebo su sangre, no vino, su sangre, porque son las palabras de él y las vuelvo a repetir. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. En la cena final, él les dijo, haced esto en memoria de mí. Y partió. Dice que agarró un masá y lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y ahora cómanselo. No dijo es partido y lo guardo acá. No, lo parto, cómanselo. Y después levantó la copa y dijo, esta es mi sangre. No dijo, esto representa a mí. No, dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Bebed todos de ella. Es literal. Es literal, es lo que está diciendo Yeshua, es literal. Es un símbolo, por supuesto, es un símbolo. Pero cuando lo hacemos de corazón se convierte en literal. Y se convierte en literal sabiendo que hemos vencido sobre nuestro mayor enemigo, que se llama Yahweh, el Creador, el que nos bendijo y nos maldijo. Las dos cosas. Interesante, ¿no? Lo que estoy mostrando. Los cristianos están que se agarran, no saben qué agarrarse porque tienen el pelo corto. Y ahí el final del texto que dice que si comemos de él, somos uno con él. Exactamente. Yo permanezco en él y él en mí. Uno, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Somos uno. Uno con él. Una unión. Ese es el símbolo. Ese es el símbolo, perfecto. Pero tenemos que ser conscientes de por qué lo comemos. ¿Por qué comemos? Pregunten a cada cristiano
¿Por qué es el símbolo? Te van a decir, porque Dios entregó a su hijo. No entienden por qué. La respuesta es porque estamos comiendo a nuestro mayor enemigo. Y al nuestro enemigo morir, porque Yahweh era realmente un hijo de puta en toda la escritura. No puedo decir otra palabra. Era un hijo de puta. En cómo actuaba. Asesino. Parecía un niño, como dice Angelina. Dice, era un niño malcriado. No haces eso, te hago mierda todo eso. No haces lo otro, te voy a destruir. No solamente, no me amás, puede ser un niño. No me amás. Un niño con mucho poder. No me amás, te voy a maldecir a vos. ¿Y a quién más? Y a tus hijos, y a quién más, a tus nietos y hasta la cuarta generación. Por hijo de puta. Pero los que me aman, dice el niño egocéntrico, los que me aman a mí, hasta la generación 1000 lo voy a bendecir. Pero si me desobedecen, no saben, se convierte en un monstruo. Realmente es el mayor asesino de la historia. Y ese hijo de puta tenía que venir y morir. Y nacer de vuelta. Y nosotros poder amarlo. Por eso lo amo. Yo no amo al Yahweh de la antigüedad. El Yahweh de la antigüedad murió. Vuelvo a repetir una frase para que te quede acá. ¿Y cuánto hablé? Pues ya los quiero dejar también. Yahweh murió. 2:21. Le seguimos diciendo Yahweh. Pero Yahweh dejó de existir. Todo el Yahweh de Bereshit hasta Malaquías, ese murió. La serpiente creadora y engañadora y mentirosa que creó y destruyó e hizo cuanto quiso, murió. Fue casada. Y cuando volvió a la vida, ya no nos volvió a hablar por 2000 años. Lo que llama el silencio de Dios. Piénsenlo, 4000 años hablando, balbuceando, matando y despotricando. Se fue y ahora estamos en el silencio de Dios. No hay visiones, no hay una mierda. Nos dejó la Biblia y dice, arréglensela. ¿Y ahora qué hacemos? Dice, y el reino de los cielos es como qué, como la levadura que puso una mujer, dice, en 3 medidas de harina, dice, y se leudó todo. ¿Pero qué, no vas a volver? Bueno, sí, mandé a mi esposa. Le voy a mandar a mi esposa. Se está preparando para eso. Está más que increíble toda esta historia. Es más que increíble. Pero tenés que entender que el Dios del Antiguo Testamento era realmente una mierda. Así. Y vino y murió por nosotros y por él. Y resucitó otra persona. Yahweh, por más que le llamemos Yahweh, pero Yahweh del Antiguo Testamento dejó de existir. Así, dejó de existir. La serpiente fue clavada. Ahora, sus hijitos siguen molestando. Esa descendencia de la serpiente, que son hijos de Satanás, justamente, esa descendencia son las que gobiernan el mundo ahora. Y es cuando la esposa va a limpiar toda esa basura y va a poner todo en orden. Es así, tan sencillo como eso. Una pregunta para que la vayan teniendo en mente. Mientras tanto les pregunto, ¿quedó claro por qué Pesaj? ¿Quedó claro? No vino el Cordero a sacarte tu pecado, vino a morir Él. Para eliminar Dios y eliminar ley. Todo se eliminó, ¿eh? No solamente... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Esto era la ley y el Dios de esa ley. No existe más el Dios de esta ley, ni la ley está en vigencia. Muchas cosas fantásticas tienen acá porque es el Dios creador, pero cambió ese Dios creador. Él murió por sus pecados. Así. Usted siempre escuchó que murió por nuestros pecados, pero nuestros pecados son sus pecados. Sí son nuestros, pero todos los nuestros son de Él, porque Él nos hizo como nosotros somos. Él nos hizo, es la obra de sus manos. Nosotros somos la obra de sus manos. Una vasija no le puede decir a su creador, ¿por qué me hiciste así? Es ilógico eso. Entonces, si nosotros estamos chingados, torcidos, y somos bien hijos de puta, porque el hijo de puta era Él.
Somos un mero reflejo de Él. Así, un mero reflejo. Pero Él cuando se vio en el espejo se asustó. Dice, mata a todos. A todos. ¿Por qué dice? Porque ya es como uno de nosotros. ¿What? Así lo dice la Escritura. Dice, ¡ey! Hay que sacar a Adán y Eva de ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que no coma el árbol de la vida. Porque se van a quedar como nosotros. Dice, ya es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Entonces, nosotros somos imagen de Él. Por eso Él tuvo que venir y murió ese Dios y murió esta ley. Esta ley tiene su gran valor todavía, pero no sobre nuestras vidas, sino como guía. Porque ese Dios que dio esta ley murió y resucitó otro y va a tener otro. Resucitó al mismo, por supuesto, pero ya al morir por 3 días y 3 noches, quedó en paz. Todas sus maldiciones que dio. Si es que comemos su carne y bebemos su sangre. Si nosotros no comemos su carne y bebemos su sangre, no reclamamos victoria sobre Él. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque quizás no me pueden entender. Yo no festejo Pesaj para decir, Señor, perdóname mi pecado. No, festejo Pesaj como un triunfo sobre mi enemigo. Me lo como y me lo bebo. Si yo no entiendo eso, entonces nunca festejé Pesaj. Vuelvo a repetir, para todos. En Pesaj yo festejo y me como ese pan de aflicción de Él. Y me lo como. Porque es el cuerpo de Él muerto. Es un triunfo para mí. Es como que lo acaban de matar y me lo como. Así muerto el perro, se acabó la rabia. Así es. Entonces me como ese cuerpo. Pero me bebo su sangre, porque su sangre tiene un componente especial que tiene vida. Y Él me dijo, una vez que yo muera, comé mi cuerpo y tomame mi sangre. Yo resucito después. Pero los que entren en ese nuevo pacto, y literalmente es un nuevo pacto, ahora lo veo claramente, literalmente es un nuevo pacto. Este pacto se fue a la mierda, anulado completo, con Dios y todo. Anulado, pacto y Dios. Entonces viene con un nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto? Comerse al Dios que dio esto. Comerse su carne y beber su sangre. Si ustedes han festejado Pesaj de otra forma, ustedes nunca festejaron Pesaj. Pesaj es, acepto la victoria sobre este Dios. Ahora me lo como y me bebo su sangre. Y acepto ese nuevo Dios que resucitó, que tiene otro pacto para mí. Muy bien. ¿Sí se entendió esa parte, no? Muy bien.